¿Sabías que solo el 0,007% del agua del planeta es apta para el consumo humano? Y la población va creciendo cada vez más. Por eso es necesario la reutilización del agua. La mayoría de nosotros piensa que las plantas son únicamente una fuente de madera, alimentos, y que en la naturaleza proveen el lugar con condiciones apropiadas para que vivan numerosas especies. A todos esos beneficios le podemos agregar su papel potencial para afrontar las consecuencias de las actividades industriales. Todos reconocemos que las plantas juegan un papel muy importante en el consumo y transformación de dióxido de carbono y otros gases industriales. Pero recientemente se ha conocido su uso también en el tratamiento de las aguas contaminadas, de tal manera que podemos decir que existe una palabra nueva en nuestro vocabulario: la fitorremediación. ¿Qué es la fitorremediación? La fitorremediación es un conjunto de tecnología que reduce las concentraciones de diversos contaminantes a partir de procesos bioquímicos que realizan las plantas con microorganismos que se encuentran adheridos a ellas. Las plantas que utilizamos para este proceso son las macrofitas. ¿Qué son las macrofitas? Son un tipo de vegetación acuática que se pueden localizar en flotación o en el fondo, es decir, pueden ser sumergibles o flotantes. Estas plantas depuran el agua residual de manera indirecta, ya que en realidad son unas bacterias microbianas las cuales se encuentran adheridas a las raíces de estas. Es aquí donde estas depuran las concentraciones de contaminantes y absorben la materia orgánica totalmente de manera ecológica y natural. Estos macrofitas tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas de las macrofitas son: requieren poco mantenimiento, son de bajo costo, consumen menos energía en comparación con los otros sistemas y son adecuados para ciudades pequeñas o zonas suburbanas o rurales. Y los inconvenientes o desventajas es que si no tienen un adecuado mantenimiento pueden generar enfermedades, plagas y malos olores. También es que necesitan ser localizadas lejos de una vivienda, ya que esto puede atraer los mosquitos, y también es que solo permiten un tratamiento parcial, por lo tanto deben asociarse a otros dispositivos. Como sabemos, las macrofitas ayudan a purificar el agua residual. Para esto debemos de saber qué es el agua residual. El agua residual es un conjunto de aguas afectadas, ya sea por acción natural o antropogénica, que se generan a partir de residuos líquidos domésticos, urbanos, agrícolas, industriales o pluviales. Estas aguas pueden contener desechos como grasas, detergentes, sustancias tóxicas, materia orgánica, agroganaderas y también residuos industriales. Un humedal artificial. Los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que se producen mecanismos de eliminación de contaminantes presentes en el agua residual, que se dan en los humedales naturales mediante los procesos físicos, biológicos y químicos. Dentro de este humedal artificial se utilizó la macrófita lenteja de agua. Problemática del proyecto. Las empresas del sector de Quito, al producir sus productos, generan contaminación, que junto a las viviendas ocasionan descargas que actúan como contaminantes del agua, siendo la materia orgánica el principal contaminante de estas aguas, seguido de desechos industriales y agrícolas, las cuales ocasionan problemas a la salud a los habitantes del sector, y así como la pérdida de la flora y la fauna del Río Grande, el cual forma parte del río Machangara, lo cual requiere de un tratamiento
que ayude a minimizar los daños, la técnica a utilizar es la fitorremediación, ya que tiene la capacidad de absorber, metabolizar, acumular, estabilizar o volatilizar contaminantes orgánicos e inorgánicos. Objetivos del proyecto. Objetivo general: implementar un sistema de depuración de agua residual mediante la fitorremediación y otros tratamientos, con la ayuda de un humedal artificial para clarificar el agua proveniente de la quebrada Río Grande. Objetivos específicos. 1. Analizar los parámetros físicos del agua antes y después de realizar tratamiento. 2. Efectuar el fenómeno coagulación-floculación a partir de la utilización del almidón de yuca y sábila. 3. Evaluar la efectividad de cada tratamiento aplicado mediante la comparación de resultados. Materiales. Se utilizaron 3 contenedores plásticos de capacidad para 10 litros cada uno, 1 metro de manguera transparente, 2 llaves de paso de agua, 4 conectores plásticos, 10 macrofitas lentejas de agua, una sábila de 800 gramos, media libra de harina de yuca, algodón, grava, tela, piedras, arena y una botella plástica. Elaboración del humedal artificial. Primero se adquirió 3 contenedores plásticos, la cual tienen capacidad para 10 litros de agua. Luego se hizo un orificio en la parte inferior de cada uno de los contenedores con la ayuda de un cuchillo caliente. Después se unieron 2 mangueras de 30 centímetros a una llave de paso ajustando con cinta teflón, donde se colocó una pequeña malla filtrante. El mismo proceso se repitió con las mangueras siguientes. Después se conectó las mangueras a cada orificio de los contenedores con la ayuda de silicona caliente. Además, en la parte final del humedal se hizo un último proceso, la cual se elaboró un filtro más grande. Con la ayuda de una botella cortada a la mitad, en la parte del cono se colocaron ingredientes como algodón, piedra, grava y arena. La muestra de agua residual se extrajo de la quebrada Río Grande, ubicada en la parroquia Chillogallo, sector Santa Marta. Se recolectaron 10 litros de agua residual en 3 contenedores de plástico de 3 litros y un contenedor de 1 litro, utilizando las medidas de protección como guantes, mascarilla y botas plásticas. Se procedió a colocar en el humedal artificial 10 litros de agua residual en el primer tanque junto con las macrofitas flotantes. En este caso utilizamos lenteja de agua. El tratamiento de fitorremediación se basa en el mantenimiento de una cobertura vegetal de macrofitas flotantes sobre la lámina del agua residual, donde capta los nutrientes existentes en el agua a través de las raíces, las cuales constituyen como un medio para la absorción de sólidos suspendidos y para la depuración de materia orgánica por parte de las raíces. Posteriormente se empleó el proceso de coagulación y floculación, que consistió en dar paso al segundo tanque el agua tratada anteriormente. Este tratamiento consiste en la formación de flóculos para sedimentar sólidos presentes en el agua.
Se utilizó la sábila como coagulante y el almidón de yuca como floculante. Por último se realizó el proceso de filtración, donde se dejó pasar por un filtro el agua tratada anteriormente. Este proceso se realiza para la eliminación de flóculos formados en el proceso de coagulación y floculación. La comparación cualitativa de las muestras se basó en la siguiente tabla, la cual indica el porcentaje según la intensidad que cada parámetro presente. Las características del agua residual que obtuvimos en la muestra tenían un olor desagradable en una intensidad del 100%. Su color era gris en una intensidad del 80%. Se encontró la presencia de sólidos suspendidos como basuras en un 20%. Sólidos sedimentables como pequeñas pelusas a una intensidad del 60%. Los sólidos disueltos que le daban el olor desagradable al agua estaban en una intensidad del 80%. Al realizarse el tratamiento de fitorremediación con lentejas de agua, se modificaron estos valores. El color cambió a amarillo verdoso a un 40%. Los sólidos suspendidos quedaron impregnados en las raíces de las plantas, dando como resultado una intensidad del 20%. Los sólidos sedimentables, al mantenerse el agua estática, se sedimentaron, reduciéndose a un 40%, y los sólidos disueltos bajaron a un 40%. Variación de las macrofitas. Durante el proceso se pudo observar que desde el 10º día la especie vegetal presentó cambio en su estructura. La lenteja de agua presentó necrosis en sus hojas como se observa en la imagen. Una vez aplicado el primer tratamiento, se realizó el fenómeno coagulación-floculación, donde se redujo el olor a un 0%. Presentó una variación de tonalidad a amarillo claro a una intensidad del 20%. Los sólidos suspendidos, sedimentables y disueltos se mezclaron con el coagulante para posteriormente formar flóculos que se sedimentarían en el fondo del recipiente, los mismos que serán eliminados en el proceso de filtración, quedando a un 10% de sólidos totales en la superficie del agua, los cuales provocan que tenga esta coloración débil. Finalmente, se dejó pasar el agua por el filtro, dando como resultados finales que el olor se mantiene en un 0%. El color del agua cambió a una tonalidad transparente en un 10%. Los sólidos sedimentados en el proceso anterior se retuvieron totalmente en el filtro, obteniendo así un porcentaje del 10% de sólidos totales en el agua. El uso de las macrofitas flotantes ha demostrado eficiencias en captación y remoción de sólidos de las aguas residuales, debido a la obtención de buenos resultados en la eliminación de olor y sólidos suspendidos. La aplicación de coagulante floculante natural en las aguas residuales demuestran la eficiencia de reducción de turbidez, ya que elimina gran cantidad de partículas pequeñas
que no se pueden sedimentar por sí solas. Los humedales artificiales con macrofitas son una buena alternativa para depurar aguas residuales, ya que generan ventajas ambientales que pueden contribuir al ecosistema, además de tener costos bajos en cuanto a instalación, operación y mantenimiento.